Buenos días, estudiantes de la ENES. Gracias por la invitación a su clase virtual. Soy Nelly Selem y les voy a presentar elementos de sistemas dinámicos, matrices y Lotka-Volterra para que puedan leer el artículo Rescuing Ecosystems from Extinction Cascades Through Compensatory Perturbations. El sistema Lotka-Volterra trata de la interacción entre especies en el tiempo. Por ejemplo, aquí les pongo cómo se comportan la liebre de las nieves y los linces. Estas son dos especies, el lince lo podemos ver en negro y la liebre de las nieves en color café. Entonces vemos cómo hay una oscilación entre las pieles que se venden cada año en Canadá. Cuando hay más linces hay menos liebres y cuando hay menos linces hay más liebres. Entonces, Lotka-Volterra describe este tipo de interacciones entre dos o más especies a través del tiempo. Para entender el artículo que ustedes quieren leer, necesitamos saber un poco de sistemas dinámicos, matrices y valores propios o eigenvalores, y finalmente del modelo Lotka-Volterra. Empecemos por sistemas dinámicos. Un sistema dinámico es un conjunto de puntos que cambian el tiempo según una regla. Aquí les pongo yo un ejemplo. El conjunto de puntos va a ser x en una línea y la regla va a ser x de t más 1, o sea, el siguiente tiempo va a tener que ser la mitad de cuánto valía x en el tiempo anterior. Entonces, por ejemplo, si yo empezara con x igual a 8 sobre la recta, pues en el siguiente instante de tiempo, 8 por un medio, me da 4, perdón, el 8 se movió hacia el 4. Y así sucesivamente, si yo ahora vuelvo a aplicar la misma regla, pero al punto igual a 4, pues el siguiente valor va a ser 4 por un medio, me da 2. Y si nuevamente vuelvo a aplicar la regla, 2 por un medio me da 1. 1 por un medio me da un medio. Entonces, empezando por el punto 8 y aplicando la regla x de t más 1 es igual a un medio de x de t, pues yo llegué a la mitad de 8 que es 4, a la mitad de 4 que es 2, a la mitad de 2 que es 1, a la mitad de 1 que es un medio, y así me voy acercando hasta el 0. Lo que les acabo de descubrir se llama la órbita. Yo les mostré, por ejemplo, la órbita del 8. Los sistemas dinámicos tienen órbitas. Existen unos puntos especiales que se llaman puntos fijos. Por ejemplo, la órbita del 0 es 0, porque 0 en el siguiente tiempo, pues me da 0 por un medio, que es 0. En el siguiente tiempo, otra vez 0 por un medio, que es 0. Es decir, si yo siempre le saco la mitad al 0, pues nunca me muevo del 0. La órbita de 0 es 0 y por lo tanto 0 es un punto fijo. De hecho, es un punto fijo atractor, porque vimos que si empezábamos en 8, nos íbamos a ir acercando cada vez más hacia el 0 si siempre reducíamos el valor a la mitad. Y lo mismo pasaba si empezamos con cualquier otro punto. Sin embargo, los puntos fijos no son siempre atractores. Los puntos fijos pueden ser estables o inestables. Esto de la estabilidad se refiere a que si empiezas por ahí cerquita de 0, por ejemplo el 8, pues volvemos a caer el 0. Si perturbamos un poco más, al 10, pues igual volvemos a caer el 0. Existe toda una cuenca de atracción en la cual, pues si 0 es el punto fijo y es estable, pues no importa dónde nos pongamos, un poco a la derecha o un poco a la izquierda, pues todos los puntos van a tender hacia el punto atractor. Y, por ejemplo, si ahora ya no pensamos en x de t más 1 igual a un medio, sino x de t más 1 igual a por x de t, si esta a la hacemos mayor que 1, ya no menor que 1 como en el ejemplo anterior, pues ahora el 0 ya no va a ser estable, va a ser inestable, va a ser un punto repulsor, porque si yo ahora tomara el 8 y digamos que afuera, por ejemplo, un 2, o sea, en la duplicación de los puntos,
pues la órbita de 8 sería 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y así me iría escapando. En lugar de acercarme al 0, que sigue siendo punto fijo, ahora todos los puntos se irían hacia infinito o menos infinito, según si empecé a la derecha o a la izquierda de 0. Hasta ahora, lo que les he platicado ha sido de sistemas dinámicos discretos, porque teníamos un cierto punto t y el siguiente era el valor en el punto t más 1. Pero también tenemos los sistemas dinámicos continuos. Los sistemas dinámicos continuos son representados por ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación diferencial, que como ya saben es una ecuación diferencial porque tiene una derivada. Aquí tenemos la derivada de x con respecto del tiempo. Ahora bien, esta ecuación diferencial, ustedes la conocen, es la más sencilla de todos. ¿Cuál es aquella función que cuando la derivas te da esa misma función, pero multiplicada por una constante? ¿Se acuerdan? Sí, es la función exponencial, que seguramente ya han visto en artículos anteriores. ¿Por qué? Pues si este es e a la alfa t, si esta es x, pues la derivada de x es alfa por e a la alfa t, es decir, la derivada de x con respecto del tiempo es a por x. Así como tenemos puntos de equilibrio en los sistemas discretos, pues también los tenemos en los sistemas continuos. Para encontrar los puntos de equilibrio en los sistemas continuos, lo que tenemos que hacer es encontrar los puntos en donde la derivada con respecto del tiempo es 0. O sea que no importa cuánto tiempo pase, pues esa x no se va a mover. Simplemente para recordar la notación, la derivada de x con respecto del tiempo se abrevia como x punto. X punto siempre va a significar la derivada de x con respecto del tiempo. Ahora, estos puntos fijos pueden ser nuevamente, o puntos de equilibrio, estables o inestables. Intuitivamente, estable es que si te mueves un poco a la derecha, a la izquierda, en este caso es una variable, pues de todos modos vas a ir a caer tu órbita hasta el punto de equilibrio. Inestable es que al revés, si tú te mueves un poco a la derecha del punto de equilibrio, te vas a alejar de él. Y lo mismo puede suceder si te mueves a la izquierda, también te alejas de él. Ahora bien, pues no siempre es fácil saber cómo se va a comportar una función. Y cuando no sabemos, una de las cosas que hacemos es aproximar. Y la mejor aproximación de todas que tenemos a una cierta función, por ejemplo, esta es una función de dos variables a una, pues es aproximarle una función lineal. Y esa función lineal, la mejor que tenemos, es la derivada. Este plano azul que ven aquí está aproximando la función en un cierto punto. Y entonces, cerca de ahí, pues podemos saber algo sobre puntos cercanos y por tanto de la estabilidad de la función. Pero pues, ¿qué se entiende por la derivada en un sistema de ecuaciones? Acuérdense que el sistema de ecuaciones, cuando tiene un punto, es un sistema dinámico porque está variando con respecto al tiempo. Bueno, pues la matriz que se utiliza para aproximar estos sistemas de ecuaciones o para entender su comportamiento se llama el jacobiano. Y en el jacobiano lo que pasa es que tenemos que sacar otras derivadas. O sea, ahora tenemos que calcular la derivada de x punto, pero ya no con respecto al tiempo, sino con respecto a x. Y lo mismo, la derivada de x punto con respecto a y, la derivada de y punto con respecto a x y la derivada de y punto con respecto a y. Este jacobiano, o sea, esa función lineal, te va a decir algo sobre el sistema de ecuaciones. Entonces, bueno, ya dijimos que la derivada es una aproximación lineal. Hay que recordar que las transformaciones lineales se representan con matrices. Así pues, antes de seguir con el jacobiano, vamos a repasar las matrices.